Hola, me gustaría hablaros sobre análisis clínicos. No soy ningún experto sobre el tema, pero bueno, en algunas ocasiones he trabajado con ello y puedo ayudar a entender un poco desde el punto de vista justo eso, de no ser un experto, sino un usuario de este tipo de análisis. Puedo ayudar a entender mejor lo que son ahora que están tan de moda. Entonces, bueno, lo que se me ha ocurrido es plantearos un ejemplo en una población de 400 personas donde se realiza un análisis clínico, y entonces siempre en estos análisis clínicos siempre hay un estudio que se compara con una realidad, ¿vale? Esto es la base principal. Entonces, en la realidad unos tienen una enfermedad y otros pues no presentan una enfermedad. El análisis, el estudio clínico, puede ser que detecte esa enfermedad o puede ser que no detecte esa enfermedad. Entonces, aquí pues vemos que al final lo que podemos generar son cuatro conceptos. Uno que le vamos a llamar verdadero positivo, otro que le vamos a llamar falso positivo, es decir, el estudio dio como que presentaba la enfermedad, pero la realidad nos dice que no tiene esa enfermedad. En cuanto a los que no presentan la enfermedad por parte del estudio, sería falso negativo, es decir, en realidad tiene la enfermedad, pero nuestro estudio lo etiqueta como no presenta la enfermedad. Y el verdadero negativo. Los puntos en los que acierta el análisis diagnóstico son estos dos. Los puntos en los que falla el análisis diagnóstico son estos dos. Y ahora, bueno, pues tenemos en boca de todos, yo esto, ¿cómo lo entiendo? Ya os digo, yo no soy un experto, pero precisamente esa forma de verlo desde el punto de vista de alguien que no está habituado a trabajar con este tipo de datos ni con este tipo de información, pues siempre se crean reglas estúpidas. Y en este caso, bueno, pues si lo vemos en modo de columna, para mí esto es la sensibilidad, para mí esto me va a definir la especificidad. Si lo vemos en modo de fila, un dato que se está olvidando mucho, este me da el valor predictivo positivo y este me da el valor predictivo negativo. La sensibilidad y la especificidad, bueno, pues por todos ahora parece que está en boca de todos, en conversaciones de bar ya parece que somos expertos en esos dos términos. Bueno, pues ayudan a construir las curvas ROC, y yo en mi caso siempre me ha gustado más trabajar con las filas, pero bueno, vamos a definir todo. Los elementos que presenta un estudio clínico, los principales, los más sencillos, para que bueno, en esas conversaciones de bar pues estemos un poquito más informados. Entonces, el primero, la prevalencia. La prevalencia es, imaginemos, dentro de esta población de 400 personas, ¿cuántos presentan la enfermedad? Bueno, pues vamos a decir que la presentan 20 personas presentan la enfermedad. Estas 20 personas son los que verdaderamente presentan la enfermedad. Nuestro estudio clínico, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues nuestro estudio clínico lo que hace es recoger a estos, pues vamos a marcarlos. Nuestro estudio clínico ha marcado a 24 con la enfermedad, que son estos de aquí. También vamos a cambiarles la fuente y lo veremos mejor. ¿Vemos?
estos los ponemos con fuente roja y... ¿vale? Joder. Bien, entonces, partiendo de esta información, vamos a ver qué elementos tenemos que tener en cuenta en un análisis diagnóstico. Bueno, pues voy a copiar. Voy a copiar esto. Lo primero, el primer elemento y el más importante, la prevalencia. No confundir prevalencia con incidencia. La prevalencia es dentro de mi población, dentro del total de mi población, quién presenta la enfermedad. En este caso, dentro del total de mi población, son 20 enfermos, serían 20 enfermos entre el total de la población, que son 400, la prevalencia es de un 5%, ¿vale? Esto tiene su relevancia, no confundir con la incidencia. La incidencia nos mide cuántos enfermos hemos tenido en un periodo de tiempo. Juega con el aspecto tiempo. Esto no, esto juega con el total de la población. Total de la población presenta la enfermedad. No es ha enfermado en un periodo de tiempo. Es muy relevante porque hay veces que se mezclan los conceptos, incluso a la hora de ofrecer datos. Bueno, pues es muy importante tener en cuenta si trabajamos el total de la población o trabajamos con periodos temporales. Entonces, bueno, presentan la enfermedad, quienes presentan dentro de mi análisis diagnóstico, ¿cuántos hemos acertado? Bueno, pues son estos 16. 16 presentan la enfermedad. ¿Cuántos nos estamos dejando? Estos 4. ¿Vale? No presentan enfermedad y el estudio nos los ha marcado como enfermos. Son estos 8. ¿Vale? Y el resto, bueno, pues que serían 372 son los que no tienen enfermedad y el estudio los ha marcado como no enfermedad. Entonces aquí aparecen, como os decía, lo primero, cálculo por columna. La sensibilidad es dentro de todos aquellos que presentan la enfermedad en la realidad, entre el total de los que ha marcado como enfermedad. Tenemos una sensibilidad en este estudio del 80%. Es la especificidad. La especificidad que es cuántos estamos acertando de estos en el total de los que no tienen enfermedad. Siempre os digo, cuando trabajamos, lo que nos interesa son los momentos en los que acertamos, ¿vale? Entonces, lo mismo. Y esto, como es en modo columna, es esto, el total de no enfermedad y que de verdad no presentan la enfermedad, entre la suma de estos, más los que hemos metido, entre comillas, sin querer. Entonces, bueno, pues tenemos una especificidad del prácticamente del 98% frente a una sensibilidad del 80%. ¿Vale? Luego os decía, otros valores que quizá estén menos en las conversaciones de bar son los valores, el valor predictivo positivo, que es, por así decirlo, la forma de verlo horizontalmente, que es decir, esto entre el total de los que hemos marcado como enfermos. El valor predictivo positivo está en un 66%, ¿vale? Y el valor predictivo negativo, ¿vale? El valor predictivo negativo, bueno, pues que es
igualmente los no enfermos, ¿vale? Verlo en modo fila o en modo columna también nos arroja un muy buen dato. Bueno, pues estos son los datos que arroja nuestro análisis clínico. A partir de aquí, ¿es un buen análisis? Bueno, pues dentro de todos los que marca como positivos, hay un tercio que se está equivocando, que son negativos, ¿vale? Es decir, estamos marcando a muchos como enfermos y de cada 3 que marcamos como enfermos, hay uno que no lo está. Entonces, bueno, el concepto de ser bueno o malo aquí es el propio investigador el que lo tiene que definir, ¿vale? Pero, vamos, esto es un poco para que veáis los elementos fundamentales de un análisis diagnóstico desde el punto de vista, bueno, de alguien que tampoco es un experto, pero que jugando con numeritos puede quedar más claro.